muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en este vídeo os traigo la mejor partida del primer match de la final de la FTX Crypto Cup. Esta partida empezó con E4 por parte de Wesley y E5 de Magnus. Ya sabéis que Magnus juega muchísimo a la siciliana, a la Pelican, pero en esta partida decide jugar doble peón rey como mucha gran parte de la élite hace. Caballo F3, caballo C6 defendiendo el peón, alfil C4 y alfil C5. Alfil C5, línea de la italiana, conocida, por supuesto, existe tanto alfil C5 como caballo F6. Son las dos jugadas principales en esta posición. ¿Qué ventaja tiene caballo F6 sobre alfil C5? Caballo F6 es una jugada mucho más concreta, ya que fuerza al blanco a hacer básicamente caballo G5, D3, que serían las dos líneas principales. ¿Por qué digo esto que realmente parece tan evidente? Pues que el problema de la línea de alfil C5, que no es necesariamente un problema, digamos que caballo F6 permite esa posibilidad extra de caballo G5 y alfil C5 permite esta posibilidad extra que va a realizar Wesley la partida, que es C3, caballo F6 y D4. ¿Esta línea da ventaja a las blancas? Bueno, al final es como la mayoría de líneas del ajedrez moderno, básicamente si la analizan lo suficiente, pues seguramente acaben en igualdad. Pero es una línea muy interesante para intentar complicar, una línea que no está tan estudiada, pero que cada día se ve más, ya que es bastante concreta y puedes pillar a tu rival por sorpresa. El peón de D4 hay que tomarlo, por supuesto, el blanco acaba de tomar el centro y no queda mucho más remedio. Por D4 y E5 es la jugada que se emplea en esta posición. D5, hasta aquí todo muy teórico. Si tomas el caballo, yo tomo el alfil, me quedo con la pareja de alfiles y esa posición de nuevo es bastante complicada, pero parece que bien analizada el negro no tiene ningún tipo de problema. Alfil B5, el negro aprovecha para meter el caballo en E4, ya que ahora no hay ningún peón de D que lo pueda echar, y como el caballo tampoco va a retomar de caballo en D4, la jugada F3 tampoco va a ser fácil de realizar, de manera que el caballo en E4, aunque pueda aparecer una casilla en la cual se puede quedar un poco aislado del resto de piezas, realmente está bastante seguro. C por D4, aquí de nuevo el negro tiene varias posibilidades, alfil B6, alfil B4, alfil B6. En la partida Carlsen decidió ir por alfil B6, caballo C3 en roque, alfil E3 y alfil G4. Hasta aquí todo súper conocido, hay muchísimas partidas en esta posición. ¿Qué pasa en esta posición? En esta posición hay muchas maneras de jugar para el blanco. La principal y la manera que más se suele ver es la jugada H3. H3, alfil H5, dama C2 y bueno, básicamente esta posición. Voy a enseñar un poquito cómo sigue esta línea para que podáis sacar la conclusión de por qué Wesley decidió hacer dama C2 sin H3 desde mi punto de vista. En esta línea, una de las principales posibilidades para el negro que más se emplea últimamente es seguir con alfil G6, dama B3 para evitar la esclavada, caballo 7 defendiendo el peón, enroque C6 y tras alfil E2 existe esta posibilidad bastante molesta de caballo F5, tras la cual parece que el negro está igualando cómodamente la posición en las últimas partidas. ¿Por qué hace Wesley esta línea de dama C2? En mi opinión, la diferencia principal, como veis, es que el alfil está en G4 y el peón está en H2 respecto a la posición anterior, que el alfil estaba en H5 y el peón en H3. No me voy a meter en las líneas concretas de alfil por F3, G por F y caballo G5, o incluso un F5, que existe caballo por D5 y se monta también un verdadero lío, sino que vamos a ir a lo que sería la transposición, que fue lo que pasó en la partida. Carlsen hizo alfil F5, ya que la posición anterior se hacía alfil G6 y realmente es muy similar, y la diferencia clave es que tras dama B3, caballo E7, también caballo A5 es posible en esta posición. De hecho, probablemente sería un poquito mejor que caballo E7, es la jugada más empleada, pero Carlsen quizás simplemente intentó transponer. ¿Qué pasa ahora? Vais a ver que después de enroque C6 y alfil E2, como el alfil está colocado en F5, no existe esta posibilidad de caballo F5 que sí existía en la otra posición, y de hecho ya en esta posición Carlsen se puso a pensar un poco y ya obtuvo una posición ligeramente más incómoda. ¿Qué tipo de planes tiene el negro en esta posición? Por lo general, el plan principal de las negras en esta posición a largo plazo es intentar romper en F6, dejar el peón de D4 aislado, ya que en la mayoría de casos o bien el blanco va a tomar en F6 o va a dejar que le retomen en E5 y va a tomar de caballo, con lo cual el peón de D4 se va a quedar aislado y luego el negro pues, puede intentar presionar la debilidad, cambiar algunas piezas y jugar con esa estructura que tiene más o menos buena. Problemas de la posición del negro. Principal problema de la posición es este alfil de B6, que en muchos casos se puede quedar muy fuera de la partida a pesar de lo que pueda pasar, sobre todo si obligamos al negro a comer en C3, tras D por C3 este alfil empieza a chocar y es muy difícil luego meterlo en la partida. Carlsen decide intentar preservar el alfil con la jugada
torre B8. Idea de torre B8 básicamente defiende el peón de B7 para poder reaccionar a una jugada como caballo A4 con alfil C7, que de hecho va a ser el rumbo que toma la partida. Caballo A4 y alfil C7. Esto da que pensar y realmente quizás caballo A4 no era la mejor jugada porque es que os fijáis ahora el caballo en A4 queda un poco desplazado y realmente el alfil en C7 no está mal porque después de F6 puede empezar a apuntar al flanco de rey de las blancas, que básicamente es lo que quiere el negro. Quizás era un poco más preciso hacer caballo H4, pero esto ya hubiera sido una partida muy diferente. Caballo H4 ahora por parte de Wesley, ves que está jugando de una manera rara, está jugando con un caballo en la esquina, otro caballo en la esquina, tiene la dama desarrollada, no ha puesto las torres en el centro. Es una posición, como digo, extremadamente extraña. ¿Y qué hace Carlsen? Carlsen se da cuenta de que el blanco está descoordinando un poco sus piezas y dice, si las piezas de mi rival están descoordinadas, pues lo más lógico es que una apertura de la posición me debería venir bien, porque realmente las piezas del negro tienen una armonía bastante decente. La torre puede llegar a presionar por la columna F con el caballo. Si este peón desaparece, también la dama puede venir a D6 para presionar por aquí, especialmente ahora que el caballo de F3 se ha movido. Y una jugada como caballo por F5 realmente no le molesta demasiado a las negras, porque tras caballo por F5 de nuevo todas las piezas del negro estarían jugando. De hecho, esta posición estaría perdida para el blanco y en F5 no se puede capturar. Wesley sigue con una jugada un poco rara, alfil F3. Digo que son raras, no son necesariamente malas, pero sí que está colocando las piezas, las está organizando de una manera un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de ver. Idea de alfil F3, básicamente ahora, aprovechando la clavada que existe en el peón de D5 sobre el rey de G8, se puede llegar a amenazar jugadas como caballo por F5 y tras caballo por alfil por E4, y fijaos que el peón de D no va a poder retomar nunca en E4 porque básicamente estaría clavado el rey, ¿verdad? ¿Cómo continúa aquí el amigo Carlsen? Carlsen aquí empieza una línea verdaderamente muy pero que muy complicada con la jugada B5. Otra jugada normal, quizás más sencilla, era simplemente retirar el rey a H8 con la idea de, bueno, básicamente que cuando comas aquí y tú comas con el caballito en la casilla F5, fijaos que ahora el negro sí que va a poder comer en E4 después de alfil por E4, lo cual dejaría a las negras realmente con una buena posición. B5 no es mala ni muchísimo menos y vais a ver que después de esta jugada se va a montar un lío muy pero que muy gordo. El blanco tiene que quitar el caballo. ¿Por qué? Porque una jugada como caballo por F5, que en principio parece normal, fijaos que tras caballo por F5, alfil por E4, existiría la intermedia B por A4, la dama tendría que salirse de la clavada y simplemente el negro retomaría en E4 y se quedaría con una pieza de más. Esa es la idea de Carlsen con la jugada B5. ¿Qué posibilidades tiene entonces el blanco después de B5? Parece que las más normales serían tanto caballo C3 como caballo C5. Vamos a ver un poquito cada jugada. Caballo C5. ¿Cuál sería el problema de esta jugada? El problema de esta jugada es que tras caballo por y peón por, fijaos que el peón de D5 se queda completamente en el aire y tras F por E5 simplemente el negro tiene una posición ganadora. ¿Por qué? Tenemos un peón de más, se ha quedado el centro cerrado, con lo cual la pareja alfil de blanco ni siquiera va a valer. Vamos a poder colocar el peón en E4 para que el alfil empiece a presionar y todas las piezas del negro van a presionar muy fuerte en el flanco de rey. Esto sumado al peón de más simplemente hace que la posición del blanco sea completamente injugable. La partida continuó con caballo C3 y aquí Carlsen decide tomar en C3, tras lo cual pues no tiene ese problemita que le estaban molestando todo el rato con ese caballo por F5, alfil por E4, perdiendo la pieza. Y aquí es donde la posición ya empieza a volverse un verdadero infierno, porque todo el mundo empieza a capturar las piezas que en principio no debería capturar o que no son las más lógicas de capturar. Aquí casi cualquiera pues quizás dice, bueno, como en C3, no pasa nada, si F por E5 retomo y, como digo, posición muy compleja. Pero no pasa nada. ¿Qué pasa? Que realmente sí que están pasando muchas cosas. Y es que fijaos que tras B4 la dama tiene que dejar de defender ese peón de E5. Y si bien va a obtener cierta compensación después de la captura del peón en E5, creo que simplemente Wesley no quería permitir esto. Con lo cual se le ocurre, vamos a hacer una intermedia. Vamos a hacer E por F6. De manera que los dos caballos quedan atacados. Que aquí, de nuevo, parece obvio o parece lógico decir, bueno, voy a comerme el peón de F6, el blanco me comerá en C3 y seguimos jugando a la partida de una manera normal. ¿Qué hace Wesley? Wesley le da igual esto, le da igual que le ataquen dos piezas, las deja las dos en el aire y vais a ver que realiza la jugada alfil E4. Ahora vamos a explicar alfil E4, sin embargo, no era realmente la mejor jugada continuar con alfil E4. Parece que era muy preciso una pequeña maniobra aquí con la dama para activar todas las piezas al máximo. Se podía hacer dama de 6, aprovechando que ganamos un tiempo al amenazar mate la casilla H2, G3 es prácticamente única y dama
por F6. ¿Cuáles son las amenazas después de dama por F6? Fijaos que este G3 ha dejado el alfil un poquito más indefenso, lo cual obliga ahora a que las blancas tengan que tomar en C3 con la dama. ¿Por qué? Para empezar, caballo por F5 no se puede, simplemente dama por. Luego estaremos atacando el alfil de F3, con lo cual si comes en C3 me comeré tu alfil. Esa es fácil de descartarla. La que no es tan fácil de descartar quizás es B por C3. ¿Pero qué pasa aquí? Fijaos que después de alfil de 3 atacamos la torre, con lo cual ganamos un tiempo y cuando la torre se mueva vamos a realizar G5, vamos a quitar el único defensor del alfil de F3 y con lo tanto básicamente el negro va a volver a ganar material. Con lo cual, dama por C3 es necesaria para evitar esa amenaza al alfil de 3 y aquí sería precisa continuar con alfil H3. De nuevo, si el blanco mueve la torre, podemos continuar con G5 ganando material, así que alfil G2 sería media única, alfil por y tras caballo por, fijaos en esta posición que tiene el negro. Este es el tipo de posición que para que la posición blanca fuera buena necesitaría un caballo en la casilla E5, para que de esta manera, para empezar el peón de C6 sería débil y aparte el peón de D4 no sería tan accesible para el ataque. Sin embargo, en esta posición el negro está presionando ya mucho el peón de D4, puede continuar con un caballo F5, puede llevar una torre a E4 y tiene una estructura, si bien un poco rara, quizás estaría un poquito mejor el peón en B7, el peón de C6 se defiende bastante más fácil que ese peón de D4, lo cual le da muy buena posición a las negras. De hecho, esta es la manera más precisa de continuar para el negro, este dama D6. Sin embargo, como digo, Carlsen estaba hoy con ganas de jugar, hizo alfil E4. ¿Cuál era alfil E4? Básicamente, como Carlsen sabe que tras dama D6 el blanco se va a ver forzado a hacer G3, esto debilitará un poco las casillas blancas y lo que quiere Carlsen con este alfil E4 es precisamente eliminar el alfil de casillas blancas de las blancas para que luego las casillas blancas queden incluso más débiles de lo que quedarían con ese alfil todavía en la partida. Ahora Wesley sí que decide tomar de B. En principio tomar de B parece una jugada un poco rara porque podéis pensar, bueno, pero ya no voy a poder presionar el punto C6, que en principio era la única debilidad que tenía el negro en la posición. Esto es cierto, pero el problema de dama por C3 es que tampoco... para empezar, que el peón de C6 está defendido fácil, el peón de D4 sigue siendo un flanco atacable y tras dama D6 y dama por F6 de nuevo llegaríamos a algo muy similar a lo que vimos en la posición anterior, en el cual el peón de D4 puede sufrir tras ese alfil B6 y esas ideas con caballo F5. La partida, por lo tanto, continuó con B por C3, dama D6, G3 y alfil por F3. Esta era la maniobra que Carlsen quería hacer, forzar G3, debilitar casillas blancas y posteriormente cambiar el defensor de las casillas blancas, que en este caso es el alfil de F3, ¿verdad? Aquí Wesley tiene dos opciones, puede retomar directamente en F3, tras lo cual la partida hubiera continuado con dama por F6 y aquí era importante valorar que caballo E5 era suficiente para igualar, ya que de no tener esta jugada y tener que hacer una jugada pasiva como sería caballo D2, ya la posición del blanco sería muy mala. Así que quizás caballo E5 fue la jugada que no terminó de valorar correctamente Wesley para hacer caballo por F3. La idea clave es que tras alfil por, peón por y dama por, el blanco puede capturar en A7 y aunque la posición del negro parece un poco mejor desde mi punto de vista, básicamente pues existen estas debilidades en el enroque, la estructura del negro es prácticamente imposible de atacar, es decir, el peón de C6 es el peón que sustenta todo y es completamente inatacable y tenemos una isla menos de peones. Todo esto indica que quizá la posición del negro es un poco más cómoda, sin embargo parece que tras alfil C5 simplemente te van a hacer torre 1, te comerá N7 y realmente ese final el blanco no debe tener ningún problema para aguantar. Sin embargo, en la partida Wesley decidió hacer alfil F4. Con esto se van a cambiar algunas piezas más, pero vais a ver que la posición sigue siendo bastante compleja. Nada por F6, alfil por C7 y torre B7. Fijaos que tras esto el negro ahora tiene dos piezas que potencialmente pueden controlar casillas blancas, que son el alfil de F3 y el caballo de E7, mientras que las blancas solo tienen una pieza que controla casillas blancas, que es el caballo. Estoy hablando de piezas menores. Obviamente el alfil de casillas negras no puede controlar casillas blancas. Esto sumado a la debilidad que ha creado el blanco haciendo G3 hace que ya nos podamos empezar a plantear que el blanco puede llegar a tener en algún momento debilidades en las casillas blancas. Wesley continuó con alfil E5, dama F7, caballo por F3, dama por... No podíamos dejar ni muchísimo menos ese alfil ahí vivo, estaba controlando casillas muy importantes. Si te lo retiraban con alfil E4, luego podía venir una dama F3 en algún momento y eso no era ni mucho menos lo que quería el blanco. ¿Cómo tenía que haber jugado Wesley en esta posición? Aquí Wesley fue donde empezó ya
a torcerse la partida. Para él era importante hacer la jugada alfil de 6 clavando la torre, ya que realmente es una clavada que no es fácil de deshacerse, ya que si haces una jugada como torre F7 o torre F6 vendría la torre a E1 y de repente si mueves el caballo tienes toda la octava completamente débil. Torre 8 también se estaría autoclavando y tampoco quieres quitar la torre a una casilla como D8 porque se quedaría mucho más pasiva, así que creo que esta clavada podría haber molestado mucho a las negras. Por ejemplo, si torre de 7 continuamos con alfil C5, volvemos con E1, con torre 1 y de nuevo la torre tiene aquí una clavada muy molesta y realmente no es fácil de ubicar la torre en una casilla favorable. En la partida Wesley hizo dama B4. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora viene caballo F5 y fijaos cómo de repente bueno, ya el caballo se ha podido activar. Además, dama B4 parece que no, pero está alejando la dama del rey. ¿Por qué? La dama de B3 realmente podía venir a D1, podía intentar cambiar esa dama de F3 y llegar a un final que quizás no era el mejor final de la historia, pero realmente parece que ahí el blanco podría haber aguantado mucho más fácil. De hecho, aquí la jugada que el módulo recomienda es hacer dama B3 precisamente para tener la posibilidad de hacer dama D1 y, bueno, volver con la dama a la defensa. La dama de B4, de hecho ahora Wesley va a hacer dama C5 y fijaos que después de esta jugada la dama queda ya completamente alejada del rey, con lo cual estamos atacando con una dama, un caballo y una torre que está minado también por ahí y el negro casi no defiende con ninguna pieza, perdón, el blanco tiene el alfil, la torre, pero no se terminan de coordinar tan bien en la defensa. ¿Qué hace Carlsen? Carlsen dice defienden pocas piezas, pues voy a llevar una más. Ya son 4 piezas que están atacando y prácticamente solo 2 que defienden. Y realmente el alfil de 5 tampoco, como digo, es que defienda demasiado. Tras esta jugada se empieza a amenazar caballo E3, es decir, por ejemplo, dama por C6, que puede parecer la jugada normal, caballo E3, se amenazaría dama G2, con lo cual F por única, dama por, y tras rey G2 única, simplemente dama E2 se tomaría la torre de F1 y la posición estaría completamente perdida para las blancas. Con lo cual es imperativo evitar ese caballo E3 y en este caso el blanco eligió torre E1 con la idea de que si caballo E3 puedo hacer torre por E3. Entonces, ¿qué pasa? El blanco lleva otra pieza a defender, tiene una, 2 y 3 defendiendo contra 4. ¿Qué hace Carlsen? Pues trae una quinta pieza al ataque, en este caso un peón, el cual si llega a la casilla H3 será clave porque controlará G2 y tras dama G2 bueno, simplemente es mate. ¿Cómo puede evitar esto el blanco? Pues no es nada fácil. La primera idea que se nos puede ocurrir es hacer una jugada del estilo H4, pero fijaos que tras caballo por H4, peón por, pueden venir ideas como torre F4, ideas como dama G4, seguido de torre F3 y básicamente bueno, el blanco no tiene suficiente material en la defensa para defenderse. De hecho, aquí tras alfil G3 hay un remate bastante bonito con la jugada torre por F2. Wesley intentó aguantar con H3 y creo que no se dio cuenta de la amenaza que le tenía aquí Carlsen preparada. No era nada fácil darse cuenta del mate que va a idear ahora el jugador noruego, pero es que vais a ver que la partida después de esto está completamente perdida. H4 por parte de Carlsen. ¿Cuál es la amenaza de H4? Pues dice, bueno, si H por hago F por y tampoco parece que pase nada tan grave. Fijaos que tras dama por C6 el bombazo que le suelta caballo por G3. No se puede tomar de F porque tras dama por F1 jaque, torre por y torre por, los propios peones de las blancas hacen de barrera al rey de las blancas para que no pueda huir. Tras rey G2, torre 8 F2 y sería mate. En la partida, Wesley decidió comer en G3 y tras H por G3 de nuevo. El negro está atacando con demasiadas piezas, la dama está completamente alejada de la defensa del rey, se amenaza G por F ganando la partida. Wesley dice, bueno, voy a intentar cambiar aunque sea una torre a ver si me salgo, pero tras G2 la torre deja de ser defensora del punto F2 y simplemente la partida va a acabar porque dama por F2 viene a la siguiente. Torre por F8 para aguantar una más, pero tras torre por Wesley tuvo que abandonar. Básicamente si la torre de F1 se mueve simplemente dama por F2 y se acabó lo que se daba, y si no pues nos comeremos la torre de C1. Una partida, un completo lío, una partida bastante correcta, sobre todo por parte de Carlsen. Por parte de Wesley no ha cometido un error tampoco tan grave, más allá de ese dama B4, dama C5, alejando la dama del rey. Quizás no valoró ese H5, que tampoco era una jugada fácil, o simplemente se olvidó ese caballo por G3. Lo que sabemos es que Carlsen consiguió ganar esta partida en muy buen estilo y a pesar de haber recibido una pequeña preparación teórica por parte de Wesley con ese dama C2. Espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo.